Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La idea de hoy es contarles un poco lo del programa, ver las herramientas, cuál fue nuestra visión, qué solución proponemos, cuáles son los objetivos, cómo evolucionó, cómo nos impactó la pandemia y la gestión del programa. Si yo logro dar todo eso en 20 minutos, me voy a sentir realizado. Después, en 15-20 minutos, hacerles una demostración desde el punto de vista de la historia clínica. Digamos, en la demo del portal van a poder ver eso, cómo lo ve el paciente. Y después dejar un espacio para que, aprovechando que somos pocos, preguntas, comentarios o discusión de lo que a ustedes les parezca. Antes de empezar, entender que la mayoría de las cosas que nosotros mostramos en estas demos, en estos tutoriales que pueden ver esta semana, son el resultado de muchos años de trabajo. Digamos, nuestra propuesta siempre fue que a través de un equipo transdisciplinario se conforme un sistema de información integrado, desarrollado por nosotros, que va creciendo día a día, va sumando potencialidades, va sumando funcionalidades, se va complejizando. Tratamos en el transcurso del tiempo lograr ciertas certificaciones que validen estas iniciativas, siempre también creciendo en lo tecnológico, creciendo en lo académico y creciendo en todo lo que es investigación. Ahora bien, a la hora de comunicar a un profesional de la salud y un paciente, que estos son los dos personajes que vemos en pantalla, existen múltiples herramientas. ¿Bien? Yo no les vengo a descubrir absolutamente nada, pero básicamente cualquier tipo de herramienta de comunicación que se use, sean las más básicas, como puede ser las latas con cuerda engomada, o ir pasando por el SMS, el mail, WhatsApp, Hangout, Skype, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Instagram, o estos fantásticos robots de telepresencia remota, que no es ciencia ficción, es algo que existe y se usa mucho para recorridas de terapia intensiva, donde un médico que está en su casa con un iPad puede manejar ese robot, acercarse al paciente o a otro profesional que está trabajando cerca de la cama del paciente y hacer una evaluación o comunicarse directamente con ellos, y a su vez poder después deambular por el lugar que lo está haciendo. Independientemente de la complejidad de todas estas tecnologías, estamos hablando de herramientas que son informales. ¿Y por qué digo informales? Porque tienen en conjunto, o sea, no importa que vayamos a lo básico de la tecnología, o sea, de la no tecnología como es la lata, o al extremo de estos robots, básicamente son herramientas informales que tienen problemáticas identificadas. Por un lado, manejan repositorios de información aislados, es decir, no están integrados, no son parte de un todo. Son soluciones que salen del sistema de información para utilizarse en la plataforma particular que manejan. Miremos el caso de cualquiera de las herramientas de redes sociales, si quieren, digamos. No están integradas. Digamos, la información que se intercambia se guarda en los repositorios propios de cada una de esas aplicaciones. Por otro lado está el tema de la seguridad de la información. Si bien tanto WhatsApp como las distintas herramientas de comunicación personal, digamos, de mensajería instantánea, fueron evolucionando en cuanto a la seguridad, no siempre los protocolos son claros, o por ahí no cumplen las reglas de seguridad de la información que son deseables en herramientas de telemedicina, y no por nada las sociedades, o más que nada las sociedades, las iniciativas de los países del primer mundo, como es el HIPAA en Estados Unidos o el GPRD en Europa, no aceptan estas herramientas como canales válidos de comunicación para telemedicina. Si bien tuvieron que hacer excepciones durante la pandemia por una cuestión de adopción, en general no son aceptados. Luego está el tema de las identidades virtuales. Al trabajar en sistemas aislados respecto del resto del sistema de información, yo estoy respondiéndole a un número de teléfono que yo tengo agendado, pero en ningún momento hubo una validación de la identidad de quién está del otro lado. Suena un poco específico, digamos, y rebuscado decir que yo cuando le hablo a alguien de WhatsApp no le hablo a una persona, le hablo a un teléfono. Pero desde el punto de vista de la continuidad del tratamiento de las personas, si yo uso esta herramienta para atender a alguien, del otro lado no sé quién va a estar, la gente puede cambiar de teléfono, no estoy
tratando con una lógica de identificación de personas válida. Ni hablar que son disruptivos del trabajo profesional, porque son herramientas que están todo el tiempo disponibles y en cualquier momento que alguien quiera hacer una consulta suenan, no solo o son disruptivos del trabajo profesional, sino que además invaden la vida privada, carecen absolutamente de lógicas, y no solo lógicas, sino recomendaciones de lo que es la documentación médico-legal. Piensen ustedes que no hay ninguna guía de cómo un profesional tiene que registrar lo que actúa por WhatsApp, o muy pocos lugares recomiendan cómo hacer. Capturo la pantalla, no capturo la pantalla, simplemente escribo la historia clínica. Como es un canal informal, no escribo en la historia clínica, digamos, es parte de esas problemáticas. En general, y hasta que, por lo menos en Argentina, salió digamos, un decreto de emergencia que validaba este tipo de consultas por WhatsApp, por ejemplo, se trata de trabajo no remunerado, es decir, todo lo que actuamos en el cuidado de los pacientes a través de WhatsApp es muy difícil después cobrarlo. Y no solo de WhatsApp, de cualquiera de estos canales, porque no están integrados al sistema de información. Ahora vamos a ver, digamos, por lo menos cómo lo resolvimos nosotros. Y siempre están basados en necesidades particulares, o resuelven la necesidad del médico, o la del paciente, o la del hospital, o del sistema de salud, pero no hay un enfoque holístico de lo que es el cuidado o la atención de las personas desde los tres puntos de vista: prestador, financiador y paciente. ¿Y todo esto por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que apuntar a que si la telemedicina es intercambio de información, yo tengo que garantizar que esa información se va a intercambiar de forma eficiente para garantizar la continuidad de la información, porque ahí siempre está la principal falla. Cuando seguimos fragmentando información, es decir, poniéndola en repositorios estancos, multiplicando las interfaces en las cuales los profesionales tienen que trabajar, aislando la información una de otra, hace muy difícil que este activo, que es indispensable para la toma de decisiones, sea realmente útil. Partiendo de esas necesidades, de ese análisis, nosotros digamos, nos planteamos cómo vislumbrábamos, es decir, cuál era nuestra visión respecto del programa, o cómo tenía que ser nuestro programa de telemedicina. Le estoy hablando algo de 6 años atrás. Bien, como les dije, en nuestra evolución, nosotros aprendimos a implementar TICs, a evaluarlas, a desarrollarlas y ver cuál es la mejor forma de aplicarlas al cuidado de la salud de las personas. Entendemos que la telemedicina es una implementación de tecnología de información y comunicación. Es un sistema más de lo que denominamos la capa clínica. Y estas implementaciones tienen que estar siempre alineadas a los objetivos del sistema de salud, como les decía recién, digamos, desde el punto de vista de los modelos que tenemos de provisión o de gestión o de financiación del sistema de salud. Tienen que estar alineados, bien, para garantizar el éxito de esa implementación. Consideramos que era un sistema o una solución que tiene que estar centrada en el paciente, que tiene que integrar los sistemas, o sea, no ser algo aislado, sino poder agendarse, poder facturarse en el momento que se realiza, poder tener trazabilidad de lo que está sucediendo con cada una de las consultas, poder hacer gestión, poder cuantificar, poder detectar errores. Siempre para garantizar la continuidad de la información en pos de garantizar la continuidad del cuidado, es decir, que todo el equipo de salud pueda hacer un cuidado continuado de las personas. Y desde nuestro punto de vista planteamos siempre la posibilidad de que esto tenía que ser escalable, es decir, adaptarse a cualquier circunstancia en la que necesitemos más telemedicina y adaptarse a todas las realidades asistenciales, por lo menos las ambulatorias, que teníamos en nuestra institución. Surge así esta triple realidad, o más que nada, más que realidad, relación, en la cual tenemos un profesional de la salud interno, bien, del hospital, un profesional de la salud externo y un paciente. Para los tres tenemos sistemas dedicados. Los profesionales de la salud del hospital trabajan en un único sistema de información, no tienen que abrir ninguna otra aplicación, ahí acceden a la historia clínica con todos los datos de las imágenes, los reportes, los turnos, los sistemas administrativos. Esos son los profesionales del hospital italiano. Por otro lado están los pacientes, a los cuales les dimos una plataforma para que puedan ingresar y gestionar su salud, que es el portal personal de salud. Y por otro lado, siempre llegan consultas de otros profesionales. Bien, hay otros profesionales que requieren servicios de nuestros profesionales,
Entonces esos son los profesionales externos para los cuales estamos en las etapas finales del desarrollo de una plataforma que por ahora lo hacemos, digamos, para validar procesos y para detectar casos de uso, lo hacemos por canales informales, pero estamos en las últimas etapas del desarrollo. Estos 3 aplicativos se nuclean en un programa de telemedicina que busca garantizar la accesibilidad, la privacidad, la seguridad, lograr identificar correctamente a los dos o a los 3 o a los X extremos que participen de una teleconsulta, que me garantice ubicuidad, es decir, que no importa el sistema, la plataforma o el dispositivo que esté utilizando el paciente, que el sistema de salud sea accesible para ese paciente, que obviamente me permita agendar esas atenciones, o en el caso de que sean atenciones espontáneas, poder realizar un seguimiento, que esté vinculado al sistema de horarios, que sea escalable, como dijimos anteriormente, y que me permita hacer trazabilidad de todos los procesos transaccionales o los procesos que suceden durante esa atención. Nos planteamos, obviamente, todos objetivos de mejora, o sea, mejorar la accesibilidad, disminuir los traslados, tener más oferta de turnos, bien al posibilitar horarios de atención no convencionales o adecuar los horarios de atención a la disponibilidad con la que contaban nuestros profesionales, disminuir los tiempos de espera, mejorar la calidad de atención al hacer más accesible el sistema, más disponibilidad de especialistas, disminuir el costo de traslados innecesarios para los pacientes, quizás para controles de salud en los cuales no se necesitan trasladarse de un lugar a otro, se pueden atender por telemedicina. Obviamente tratar de identificar nuevos paradigmas y a la vez en su momento nos parecía una buena estrategia para modernizarnos. El programa, esto lo vamos a ver muy rápidamente, si bien tenemos antecedentes en el año 2004 y el 2005, el hito fundamental es el momento en el que se desarrolla el portal personal de salud y a través de ese portal los primeros pasos en la comunicación entre pacientes y profesionales, que fue en el año 2010. Tuvimos un piloto de telemedicina asincrónica con un servicio que no terminó funcionando y también un piloto de telemonitoreo con una telco grande del mercado que tampoco terminó funcionando. Y en el 2014 hicimos todas estas definiciones de las cuales les estaba hablando y decidimos con un equipo salir a relevar cómo estaban funcionando los canales informales en los profesionales de la salud. A ver, cómo estaban usando, cómo se manejaban con la comunicación virtual, entre comillas, en la atención de sus pacientes. En el año 2015 empezamos el desarrollo de nuestros sistemas, básicamente teleconsultas sincrónicas y asincrónicas. En el 2017 integramos algunas de estas herramientas con, primero que nada, disculpen el ruido, pero tengo el hospital está en obra y obra al lado, sepan disculpar, eso no lo podemos manejar nosotros. Y empezamos a hacer algunas teleconsultas de prueba. El proyecto salió a la luz en el año 2018, que cerramos el año con 1000 consultas ese año, y obviamente fuimos creciendo, pero no quiero detenerme en estos puntos, porque si no, no voy a cumplir mi objetivo de terminar esto en 20 minutos. En el 2019 hicimos un rediseño del aplicativo, lo fuimos mejorando, incluimos aplicaciones o desarrollo de aplicaciones mobile, y si bien en el 2018 habíamos terminado con 1000, en el 2019 cuadruplicamos esa cantidad porque terminamos el año con 4000 teleconsultas. 4000 teleconsultas realizadas entre profesionales y pacientes, digamos, en las cuales se continuaba con el programa asistencial o se consultaba a la guardia, digamos, ya teníamos distintos paradigmas identificados en los cuales podíamos aplicar y se estaba utilizando la telemedicina. La cuenta nos da aproximadamente unas 20 consultas por día, ¿bien? O 200, 300 por mes en los servicios que la usaban de forma promedio, por decirlo de alguna forma. Estas son todos los hitos que teníamos en ese momento en el programa. El foco principal está en lo asistencial, con las consultas asincrónicas y diferidas. Y obviamente llegó lo que nos pasó a todos. En abril de 2020 nos cae esta bomba, que es el aislamiento social obligatorio. Obviamente para muchos fue una bomba, y si lo miramos desde el punto de vista del hospital,
fíjense cómo cayó la producción del hospital. En azul es lo atendido, en rojo es lo ausente. Fíjense que el ausentismo fue incrementándose a más del 50% y ya para fines de marzo del 2020 el promedio aceptable para nosotros, que era unas 10.000 consultas por día, había casi reducido al 10%. Entonces ahí fue cuando la telemedicina salió, digamos, al rescate del cuidado de las personas. Entonces, lo que para algunos fue una bomba atómica, nosotros lo vimos como pasar a la consulta online sobre un cohete, decimos, ¿no? Porque a través de esa coyuntura que fue el aislamiento, en realidad fue el verdadero agente de transformación digital que necesitamos para que la telemedicina explote en nuestro hospital. Y de esa forma pasamos de 4.000 consultas por año a 4.000 por día. Bien, es decir, cada día después de abril, mayo del 2020, hacíamos la misma cantidad que habíamos hecho en todo el 2019. Gracias a esto pudimos dar soporte, digamos, a la necesidad del hospital, obviamente priorizar qué pacientes tenían que seguir viniendo presencial, informar, hacer seguimiento a nuestros pacientes, y todo esto con poca inversión. ¿Por qué? Porque ya veníamos trabajando en telemedicina. Bien, obviamente tuvimos que incrementar el ancho de banda, porque no es lo mismo hacer pocas videoconferencias y poca gente trabajando remota que un montón de gente trabajando remota, como era en ese momento el hospital. El 80% empezó a no venir, sobre todo las áreas administrativas o de soporte, y muchos profesionales empezaron a preferir hacer la atención, sobre todo la de telemedicina, desde su casa. Sí tuvimos que renovar algunos procesos, como por ejemplo algo que no teníamos considerado, que era cómo hacíamos la recepción virtual de los pacientes. Tenía que haber una validación de identidad y acreditación de quién era el asegurador que iba a pagar por esa prestación. Tuvimos que convertir muchas agendas de presenciales a virtuales, es decir, permitir que en vez de que el paciente venga, no recitarlo un turno de telemedicina, sino que esa atención se transforme en telemedicina. Tuvimos que generar estrategias de centralizar el soporte y la información para los pacientes, porque, de nuevo, para nosotros era algo que veníamos trabajando con un grupo chico, con, digamos, una lógica escalonada de crecimiento, pero de repente tuvimos que salir a dar soporte a 1.000 veces, o en realidad no 1.000, 365 veces lo que veníamos trabajando hasta ese momento. Entonces había que dar mucho soporte, tuvimos que crear canales de chat, canales no convencionales de atención, y coordinar muy, muy de cerca con el área de atención administrativa, porque eran los primeros que recibían el llamado telefónico cuando el paciente no entendía qué era lo que tenía que hacer. Tuvimos que hacer algunos desarrollos, claro, sí, rediseñar algunas herramientas, permitir que las consultas se puedan hacer de lo mobile, sobre todo para compensar la poca inversión, porque si yo tengo 1.000 consultorios, por decir un número, y no equipé los 1.000 con webcams, tengo que dar una alternativa a los profesionales. Entonces permitimos que los profesionales puedan utilizar el teléfono como parte de esa atención por telemedicina, y a fines del año pasado hicimos una migración de la herramienta porque si bien dio solución, nos había quedado chica. Era una herramienta que tenía una efectividad, dependiendo del dispositivo, del 80%, y nos parecía que tener un 20% de fallas era demasiado. Es decir, por X motivo la llamada se cortaba, o porque el dispositivo no terminaba de enganchar con ese sistema, nos pareció demasiado, y fuimos a una solución más robusta, con la cual la tasa de error pasó de 20 a 1%, que es los números que estamos manejando ahora. Obviamente, esto nos generó un desafío en los 3 puntos posibles de contacto, ¿bien? Es decir, en los pacientes, en los médicos, o en el equipo de salud, y en el hospital. Si contábamos con la infraestructura para este desafío, si contábamos con la conectividad, si contábamos con el ámbito propicio, es decir, que no haya ruido de obra como lo que me está pasando ahora, y si contábamos con los protocolos de atención. Pero, digamos, esto eran las cosas que tuvimos que tener en cuenta para garantizar todo lo que les comenté anteriormente. Y algo muy importante, que todo esto lo pudimos llevar adelante, o por lo menos de alguna forma hacer
un seguimiento estricto gracias a que desde el vamos nos planteamos contar con información de indicadores y tableros que nos permitían monitorizar y evaluar constantemente la herramienta para poder tomar decisiones, como esto que les decía, ¿qué tasa de error tenemos? ¿Cuán aceptable es esta herramienta con la que hacíamos 1000 o 4000 teleconsultas por año? ¿Es válida para hacer 4000 por día? Bien, o sea, nos permitía mejorar de forma continua, saber cómo era la efectividad, poder cuantificar el uso y la calidad del sistema. Bien, y nosotros a través de eso podíamos, por ejemplo, en lo que eran los canales de telemedicina, saber el estado del turno, saber en qué momento el proceso de teleconsulta podía haber fallado, y obviamente digamos, saber si eso que había fallado era facturable o no a las entidades, porque de nuevo teníamos que tener en cuenta que alguien tenía que pagar o no por esa atención, así que era un punto fuerte a tener en cuenta. Esto, si se acuerdan los gráficos que les mostré al principio de cómo fue cayendo, fíjense que ahí empieza a aparecer de forma solapada la teleconsulta, la línea verde son las no programadas, la violeta las programadas, y ahí van a ver que la sumatoria está en los números que yo les fui diciendo. Acá lo ven un poco más la comparación de un año a otro, bien como era las pocas curvitas, a ver si yo puedo, acá tengo el puntero. Bueno, les voy a mostrar la flecha en realidad, pero básicamente acá aparece muy brevemente la telemedicina, la línea violeta ahí es muy basal, y acá en el gráfico de abajo pueden ver cómo va subiendo cada vez más hasta los números que veníamos hablando. Este es un tablero de una foto de una semana en particular, donde tuvimos 27.000, más de 27.500 turnos, con un presentismo del 72%. En ese mismo lugar podemos ver quiénes son, de qué financiador o asegurador eran los pacientes, los servicios que más estaban utilizando el sistema, en cuáles eran los puntos en los que más necesitábamos asegurar el soporte, porque fíjense que los focos fuertes de atención eran de 9 a 12. Bien, digamos, todo esto con información nos permitía hacer gestión, y acá están los números que le fui mostrando. Fíjense, para fines de mayo, en realidad los picos grandes los llegamos a tener hasta fines de junio, bien, ahí es donde empezamos a tener más de 4.000 pacientes por día, o unos 20.000 aproximadamente por semana. La línea azul es lo virtual o la telemedicina, y lo rojo es lo presencial. Fíjense que de mayo también empezó a volver la gente a lo presencial, lo que era muy importante. En todo momento tuvimos muy en cuenta la necesidad de soporte, no solamente a los pacientes y a los profesionales. Estos son, para que vean cómo fue disminuyendo, sobre todo los primeros 4 meses, los pedidos de soporte tanto de profesionales como pacientes. Obviamente el gráfico ese lo seguimos y hoy estamos en aproximadamente 20 por mes respecto del sistema. Acompañar siempre con la evaluación, digamos, los pacientes, todos los pacientes cuando terminan la consulta tienen que hacer una encuesta de satisfacción, que nosotros la agrupamos en 4 dominios, pero fíjense también cómo la satisfacción con el sistema fue creciendo. Y algo que nos pasó más o menos para fines de octubre o principios de noviembre, fue que la curva se invirtió. Esos 4.000 por día fueron bajando paulatinamente, y esos 1.000 por día de los presenciales fueron creciendo. Entonces, ese 80-20 que teníamos a principio de la pandemia se invirtió, y actualmente estamos en 80-20, pero para el otro lado, es decir, la telemedicina quedó en el 20%, y lo presencial ahora está en el 80%, y ese es el desafío que tenemos, de tratar de mantener ese número con soporte, con trabajo, con los servicios para identificar todo lo que nos habíamos planteado al inicio del programa, poder de alguna forma mantenerlo. Así que yo creo que sigo, la pantalla se sigue compartiendo, ¿no? Vamos directamente a pasar a la demo. Yo voy a entrar a la historia clínica.
para mostrarles cómo funciona el sistema. ¿Me confirman, por favor, que están viendo toda la pantalla ahí que dice, digamos, donde estoy entrando a la historia clínica? Se ve muy bien la pantalla. Perfecto. Bueno, entro a la historia clínica electrónica, obviamente yo tengo el acceso para hacerlo. Selecciono un perfil. Esta es la historia clínica nuestra en producción, no hay ninguna preparación previa. Yo lo que voy a hacer acá es entrar a un paciente de prueba, ¿bien? Acá lo que veo es una pantalla de resumen de este paciente. Obviamente, si se ponen a mirar lo que dice ahí, son todas evoluciones de prueba que se realiza sobre este paciente de prueba. Tratamos de no trabajar en demos y en evaluaciones o situaciones en las que hacemos mostraciones del sistema en pacientes reales y tenemos un paciente que tiene siempre mucha información. Yo como profesional, en realidad voy a salir ahora del paciente, puedo agarrar y cuando voy acá a ambulatorio, puedo ver mis turnos, ¿bien? Estos son todos los turnos que tengo de telemedicina, esto sí no debería mostrarlos, voy a ir solo a mis turnos. Digamos, todos los turnos que tengo agendados. Como no tengo a nadie, voy a las listas en las que sí veían que tengo ya contacto con paciente de prueba, entro a la historia clínica de este paciente y lo que voy a hacer es darle un turno. Bien, esto lo puedo hacer en la historia clínica de cualquier paciente. Veo que son las 16:38, voy a aprovechar y le voy a dar un turno de videollamada. En este momento el paciente ya tiene el turno tomado y si ahora salgo de la historia clínica y vuelvo a lo que les mostraba recién, sí van a ver que al final de todo esto aparece ya el turno al que yo tengo que entrar. Vuelvo a entrar a la historia de este paciente en este turno. De nuevo, estamos simulando que yo le doy un turno a un paciente, pero el paciente podría tener el turno tomado por cualquiera de los canales disponibles, ¿bien? Entonces, ahí en la historia clínica tengo la sección teleconsultas, donde puedo ver que el paciente ya está presente. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que yo el turno se lo haya asignado, ¿bien? Y otra cosa es que el paciente ya esté listo para ese turno. En este momento, yo le pedí a alguien que entre como este paciente de prueba desde su portal, del presente, entonces en el momento en que el paciente del presente es donde se hace toda la validación de la identidad del paciente y la cobertura. Como el paciente de prueba simula tener la cobertura nuestra del hospital, que es el plan de salud, el acto administrativo es relativamente fácil, no hay atención administrativa virtual como sí podría suceder con alguien de cualquier otra prepaga, sobre todo con aquellas con las que no tenemos validación en línea de los actos. Con las más importantes no hay que hacer ningún trámite, digamos, así como entran a su portal, que esto de nuevo lo pueden ver en el tutorial del portal. En realidad voy a tomar unos minutos simplemente para que ustedes vean cómo sería en el caso del paciente, digamos, para que vean que los pacientes tienen que hacer, pues yo voy a entrar acá con la información del paciente de prueba. Ups. Ahora sí. Puedo ver en turnos que el paciente tiene el turno agendado para la teleconsulta. Bueno, y acá como ya dio el presente, directamente le pide iniciar teleconsulta. Pero en el caso de que el paciente sea otra cobertura, acá al hacer clic en presente le va a autorizar la prestación de la que estamos hablando. Vuelvo a la solapa de la historia clínica, donde veo al paciente y fíjense, yo estoy en el marco de la historia clínica de este paciente, donde puedo ver su historia clínica, puedo revisar su lista de problemas, puedo ver las indicaciones médicas que tiene este paciente, todo esto mientras el paciente está esperando. Yo estoy revisando la historia clínica del paciente para poder entender qué es lo que va a aparecer del otro lado, por lo menos desde el punto de vista de los antecedentes. Puedo ver qué otros episodios de internación o digamos, qué sucedió
con ese paciente en el pasado, ¿bien? Y básicamente puedo revisar toda la historia clínica y toda la evolución histórica de este paciente. Yo en ese marco voy a entrar a las teleconsultas, veo que está presente y voy a comenzar la teleconsulta. En este momento la cámara podría llegar a fallar, bien, porque le está usando el Zoom. Voy a cerrar esta ventana, voy a apagar mi cámara para que ustedes vean cómo lo comparto desde acá. Voy a volver a comenzar la teleconsulta. Ahí ya el sistema toma mi cámara, como ven ahí. Bien, yo esto puedo darlo vuelta, digamos, esto es lo que está viendo el paciente, me ve a mí grande, bueno, la paciente en este caso, que ahí está Luli, que ahí está chiquitita, entonces vuelvo. Luli, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho. Perfecto. Hola. Ella también responde. Esta ventana yo puedo moverla, bien, puedo minimizarla. La conversación sigue, la ventana está minimizada mientras yo sigo navegando por la historia clínica y eventualmente puedo hacer una evolución, bien, con la pestaña abierta. Esto lo voy a correr un poquito. Acá selecciono, por ejemplo, este problema y mientras voy haciendo la evolución. Bien, lo minimizo y hago la evolución. Paciente atendida por telemedicina. Ella, háblame, Luri, como para que se vea que Sí. bien, ella me sigue hablando, sigue estando Puedo consultar. bien. También. Seguimos en la llamada mientras yo atiendo la historia clínica. Guardo la evolución, puedo volver a la teleconsulta, puedo revisar la lista de medicamentos, puedo actualizarle todo lo que yo considere pertinente en ese momento. En el caso de que haya algún problema, tengo un chat propio de este sistema, porque puedo no verla, puedo no escucharla. Muchas veces los pacientes sin querer desactivan el micrófono o desactivan la cámara. Bien, y también tenemos la posibilidad, por ejemplo, si yo es una paciente con la cual yo quiero revisar, por ejemplo, un resultado. Voy a ver si encuentro alguna... Estos son cargados por el paciente, anestesiología. Quiero buscar diagnóstico por imágenes, a ver si tengo alguna... Bien, acá tengo una imagen y vamos a suponer que yo quisiera ver con ella una radiografía o charlar de algún estudio en particular, en el caso de que la placa tarde mucho en cargar. Vamos a suponer que quiero revisar estos resultados. Yo puedo volver a la ventana de la videollamada y compartirle mi pantalla. No sé cómo va a funcionar esto de tratar de compartir. Ahí está. Bien. Entonces yo ahí puedo compartirle la misma pantalla que les estoy compartiendo a ustedes y ella en este momento se ve a ella misma, como ven ahí en la ventanita chiquitita, y yo le puedo ir mostrando, bueno, ves Luli, acá donde dice que el anticuerpo HIV es reactivo, bueno, tenemos un problema, teníamos que charlar, no es la mejor noticia para dar por telemedicina, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y acá veo toda la información. Obviamente es un paciente de prueba, de más está decirlo, y nosotros simulamos siempre resultados positivos o negativos, por ejemplo, para directivas anticipadas o lo que sea. Yo puedo volver al llamado, dejo de compartir la pantalla, vuelvo yo a la cámara, y esto es básicamente cómo está funcionando. No cuelgues, Luli, o por lo menos quédate que yo ahora te voy a volver a llamar. En el caso de que la comunicación se cae, yo puedo volver al módulo de teleconsultas, vuelvo a hacer clic en comenzar teleconsultas y el sistema la vuelve a llamar y me vuelve a conectar. En eso, digamos, este upgrade que hicimos de la plataforma, la verdad que nos resultó súper versátil. Y ahora yo les voy a mostrar otra cosa, que es la posibilidad, digamos, que tienen los profesionales. ¿Sí? Te voy a cortar, Luli, ahora te llamo, vos quédate ahí. Vuelvo a activar mi cámara, esto no hay forma fácil de hacerlo, básicamente les tengo que mostrar el teléfono celular, pero digamos, los profesionales tienen todos
un sistema que básicamente tienen un montón de funcionalidades en el teléfono, y ahí ven que tengo, no sé si se llega a ver, pero por la duda lo acerco más, tengo telemedicina, veo acá todo el listado de turnos del equipo médico y la demanda, veo todas las agendas en las cuales, esto se está viendo al revés, ahora que lo pienso, así que lo vamos a poner así. Veo todas las agendas en las cuales tengo un turno, entro, que ahí tengo a prueba portal, y puedo iniciar la teleconsulta desde el teléfono, donde obviamente por ahora funciona con navegador, pero vuelvo a ver ahí a Luli y ella no me está viendo porque la cámara la está usando alguna otra aplicación del sistema. Pero bueno, Luli, ¿me escuchás? Sí, sí. Perfecto. Ahí voy. Digamos, esta fue la solución que logramos para que evitar comprar muchas webcams para todo lo que era te corto, Luis. Para todo lo que era el equipamiento de los consultorios del hospital. Era una realidad la cual no podíamos afrontar. Si yo tengo 1000 consultorios, estamos hablando de webcams que salen 20.000, 30.000 pesos cada una y están agarradas del valor del dólar, así que van a seguir subiendo. Estamos hablando de inversiones de 20, 30 millones de pesos para equipar todos los consultorios, cosa que no íbamos a hacer bajo ningún concepto. Entonces, a través de un desarrollo, en realidad una aplicación que ya existía, que les permitía a los médicos generar un token para acceder de forma remota a la historia clínica, que también permitía también permitía la mensajería entre profesionales y pacientes, y bueno, terminamos metiendo ahí todo lo que era la atención de telemedicina. Bien. Así que bueno, esta es la demo. Acá, digamos, yo podría volver a comenzar la teleconsulta. No creo que Luli ya esté ahí, pero bueno, mira, sigue ahí Luli. De nuevo, el error de la cámara es porque la está usando el Zoom. Podemos pautar con ella antes de terminar. Por ejemplo, le digo, bueno Luli, te voy a dar un turno para, busco un día, con un clic ya le asigno el turno, bien. Ese turno lo va a alertar al paciente en el portal, le va a permitir agendar ese turno en Google Calendar o en cualquier sistema de calendario que esté vinculado, y el día y hora del turno simplemente tiene que entrar a su portal. Yo voy a estar haciendo la atención de mi lista de pacientes, y obviamente en el momento que el paciente pone presente, en realidad para esto el paciente ya está atendido, y con el hecho de estar atendido más la evolución que yo le realicé al paciente, esto ya es facturable. Bien, y entonces automáticamente esto el hospital se lo va a poder facturar al financiador o al asegurador, y el profesional deja asentado que ya lo atendió, obviamente para cobrar los honorarios. Si bien suena materialista hablar de esto, pero es uno de los principales puntos en los cuales fallan las implementaciones de telemedicina, justamente por el reembolso, bien por las prácticas o por lo que se hace por telemedicina. Así que nosotros de todo momento siempre dijimos que tenía que estar vinculado a los sistemas de turnos y a los sistemas de facturación.